Hay cosas que parecen obvias y quizá por eso hay que repetirlas muchas veces. Como por ejemplo, que el cambio climático de origen humano es real. Quienes lo niegan están tan despistados que también habrá que recordarles que la Tierra es esférica, que hemos viajado a la Luna y que Finlandia existe, porque sí, hay gente que no se lo cree. ¿Cómo afecta ese cambio climático concretamente a la biodiversidad marina y a la pesca artesanal de las Islas Baleares? Soy Toni Roig y esa y otras preguntas las responderemos en este nuevo episodio de El Periscopio. Lo más evidente es el aumento de la temperatura. La media ha aumentado 1,6 grados en los últimos 42 años. Suena poco, ¿no? Pues es muchísimo. ¿Quién ha dicho eso? Toda la comunidad científica. Pero en concreto, yo soy Marta Albo Puigcerver, investigadora en el Centro Oceanográfico de Baleares. ¿Y qué consecuencias tiene entonces ese aumento de las temperaturas para las especies marinas? El aumento de la temperatura crea grandes cambios en la biodiversidad de nuestros mares. Y hay especies como el gerret o el jonquillo que no les gustan las aguas calientes y buscan zonas de aguas más frías. En cambio, hay otras especies de aguas más cálidas que están aumentando y cada vez son más frecuentes en Baleares, como la jurela o la vieja colorada. Además, el incremento de temperatura genera las condiciones propicias para que especies invasoras se puedan establecer, como por ejemplo el caso del cangrejo azul. Cuando pensamos en la vida marina nos vienen a la mente los peces, pero también sus hábitats. ¿Están amenazados? Pues sí, Toni. Aquí en Baleares un ejemplo clarísimo es la posidonia, que aparte de por la temperatura, está afectada por las actividades humanas y por la contaminación, afectando a la capacidad que tiene de captar CO2 de la atmósfera y también afectando a todos los peces, ya que la posidonia es un hábitat esencial para especies como el mero, el sargo, la dorada o el dentón. Vaya, pues muchas gracias, Marta. Por cierto, ¿cómo te has metido en mi ordenador? Conciencia. Lo que afecta a los hábitats afecta a los peces y a los pescadores, claro. La flota pesquera balear ha disminuido un 20% en 10 años. Normal, tienen que enfrentarse a las consecuencias del cambio climático. Olas de calor marinas, danas, cambios de los vientos y corrientes, además de compartir el mar y sus recursos con embarcaciones de recreo de grandes dimensiones. Todo suma y afecta a los pescadores. Más del 80% del pescado que consumimos en Baleares viene de fuera, con la huella ecológica que implica eso. Además de ahorrar en el transporte, las artes de pesca que utilizan en concreto los pescadores artesanales son más respetuosas con los hábitats. Sin ellos, perdemos un pilar socioeconómico y cultural clave para la sociedad balear, aparte de su conocimiento sobre el mar, que es único para los científicos y para la gestión sostenible de la biodiversidad. ¿Verdad, Gori? Així és, Toni. ¿Cómo estáis notando vosotros el cambio climático en vuestro trabajo? He notat un canvi de direcció del vent. Abans hi havia més tramuntanades i més gregal, això vol dir més aigua i més fresca, i ara el clima és més sec perquè bufen més mestrals i també la temperatura ha augmentat una mica. Bé, ha augmentat. ¿Y estas variaciones debidas al cambio climático, cómo han cambiado las capturas? Les captures han canviat, sobretot en els llocs aquí on pescam el peix, i el que és la quantitat no ha hagut molta diferència, sí que hi ha peixos que fins i tot han augmentat, com pugui ser el cap-roig, i la llampuga ara se manté més temps. ¿Hay especies que hayan perdido presencia en nuestras aguas que capturéis menos? El verderol menys, el pàmpol sí que és ver que ha desaparegut. Por cómo lo cuentas, diría que los pescadores artesanales os adaptáis bien a los recursos pesqueros existentes. ¿Verdad, Gori? Sí, els anys menors s'adapten molt més en el part del temps i en els canvis tant climàtics com econòmics. O sigui, suportant molt millor les embestides, les crisis. Creo que lo que peor llevaría yo sería no saber qué va a pasar. ¿Cómo os enfrentáis a la incertidumbre? Bé, incertesa supos que n'hi ha totes les feines i sobretot quan el
estem parlant d'autònoms, però una és siguent conscient que fins ara l'experiència que he tingut ha estat una gràcies a mon pare, l'altra la barca era familiar i l'altra que he après a adaptar-me i els números surten, diguem. Aquesta és la part que un dels pilars. L'altra que m'agrada, perquè ho disfruto. Vaya, pues me anima mucho tu visión, Gori. Muchas gracias por compartirla conmigo. Gràcies a tu, Toni. ¿Y qué podemos hacer los consumidores? Pues algo tan sencillo como consumir pescado local, de temporada y diverso. Vamos, que lo único que tenemos que hacer es comer bien. Mientras tanto, stay tuned y nos vemos en el siguiente episodio de El Periscopio. A ver si encuentro algo para una llampúa con tumbet. Y si no, me haré un bullit de peix.